Con gusto, presidente, con su permiso. Secretarios, muy buenos días. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Informamos sobre el estado que guarda la epidemia. Vamos a presentar el informe técnico general que presentamos todas las tardes. El corte más reciente es el de ayer por la tarde. Y también las curvas epidémicas de todos los estados para tener la actualización y que usted tenga en el lugar donde reside una idea clara de cómo está comportándose la epidemia en el lugar donde usted vive. Y enseguida comentaremos en términos generales cuál es la organización del plan de vacunación, algunos elementos que han sido incorporados ahora con la oportunidad de ampliar las vacunas, no solamente para la de Pfizer, BioNTech, sino, como lo mostrará el canciller, otras vacunas que en su momento ya fueron contratadas y otros contratos que están en proceso todavía de negociación, próximos a ser cerrados. Y esto nos permite tener mayor flexibilidad en organizar el plan. Recordamos a toda la población que en México y en el mundo entero el factor principal que podría limitar el avance de la vacunación es la fabricación misma de las vacunas. La mayoría de los gobiernos que hemos tenido la oportunidad y que la hemos aprovechado para tener un acceso temprano a las vacunas, hemos en consecuencia preparado las condiciones para distribuirla. Entonces, tan pronto llega, como lo empezamos a hacer desde el 24 de diciembre del año pasado, tan pronto llega se utiliza y esto nos permite avanzar rápidamente, pero dependemos de que se fabrique la misma vacuna y entonces poderla utilizar. Vamos a presentar, si son tan amables. Aquí tenemos en el informe técnico la curva epidémica de casos estimados. Recordar que la utilidad de esta curva es poder ver la perspectiva hacia dónde va la epidemia, si va subiendo, si va bajando o si está estable. Es característico ya en nuestro país que tuvimos un punto máximo en la semana 29 del año pasado, que es la última semana de julio. Después tuvimos todo agosto, todo septiembre en periodo de reducción y a partir de octubre empezó nuevamente al alza. Se puede ver ahí la trayectoria que tuvo hasta la semana 1 del año de 2021. En este momento vivimos la semana 3 del año y el corte de información ahí se presenta con un incremento de más 1% en ese cambio entre la última semana de 2020 y la primera de 2021. 5% de los desafortunadamente pierden la vida, que se conoce tenían COVID-19, de acuerdo a las distintas definiciones de caso que son complementarias, donde hay confirmación por laboratorio, donde hay confirmación por asociación epidemiológica. Esto quiere decir una persona que vive con alguien a quien se ha diagnosticado COVID por laboratorio, se le considera que tiene COVID es solo por tener los síntomas característicos. No requiere confirmación por laboratorio para ser incorporada a la estadística como una persona que tiene COVID. Esto lo hemos explicado también múltiples veces. Y la letalidad es un índice que, si se mide de manera estable, permite monitorear la consecuencia más grave de la enfermedad, que desde luego es la más lamentable, y es la pérdida de la vida. En distintos países se tienen distintas magnitudes de la letalidad porque se tienen distintos abordajes de vigilancia epidemiológica. Hay países que hacen pruebas de manera generalizada, incluyendo en personas que no tienen síntomas y en quienes se detecta el virus SARS-CoV-2. También durante todo 2020 se explicó en varias ocasiones que no es pertinente desde el punto de vista técnico comparar las magnitudes de las letalidades entre países precisamente por esta razón. Aún hay personas que persisten en la idea de hacerlo, pero desde luego sin un fundamento técnico y científico apropiado. Lo más importante es medirlo de manera consistente y si se mide de manera consistente se pueden identificar las variaciones. Como se puede ver ahí, llegamos en el momento más intenso de la epidemia al inicio del año pasado. Cerca de abril o mayo, tuvimos una 18% de letalidad, pero después esta ha ido bajando a lo largo del tiempo y en este momento tenemos 7%, con algunas variaciones entre semanas, de una semana a la otra. La siguiente.
Finalmente, la ocupación hospitalaria, este es un índice muy importante porque es el que permite orientar la reconversión hospitalaria. Recordar que en el manejo de una epidemia de estas características, en México y en la mayoría de los países del mundo, hay dos objetivos generales de mayor interés. El primero es reducir la cantidad de contagios, y esto se hace con una serie de intervenciones de salud pública que tienen que ver con la reducción de la movilidad de las personas en el espacio público. Y esto lo que resulta, como también lo comentamos extensa y repetidamente a lo largo de 2020, es en una velocidad de propagación menor que implica que no se tenga una epidemia explosiva. El objetivo fundamental es ganar tiempo y posponer el momento máximo de ocupación hospitalaria. Esto lo que permite es reconvertir los hospitales, ampliar el número de camas disponibles, como lo hemos hecho y lo continuamos haciendo ahora en este momento donde ha habido el recrudecimiento desde octubre. Y en todos los lugares donde esto sea necesario, lo haremos, y hemos logrado ir por delante de los casos en la medida en que se van abriendo y habilitando camas hospitalarias, tanto generales como camas con ventilador. Aquí tenemos el estado actual. Esto sí es en tiempo real, no es al corte de la primera semana del año, es en tiempo real. Todos los días se monitorea por medio de la información que producen las entidades federativas. 8 entidades tienen ocupaciones superiores al 70%, ahí se ve la lista. 9 entre 50 y 69%, y las restantes 15 tienen ocupaciones menores al 50% de las camas generales. Y en la siguiente vemos la misma idea, pero para las camas con ventilador. Recordar siempre que cuando hablamos de camas con ventilador es solo para pronta referencia, pero no se trata solamente del mueble físico donde se atiende a las personas, se trata de toda la infraestructura y también los servicios humanos, la cama, los monitores, los ventiladores, las bombas de infusión, los circuitos eléctricos, el abastecimiento de oxígeno, por mencionar algunos elementos de la infraestructura, y desde luego lo más importante, el personal de salud. Recordar que México tenía desde el inicio de la epidemia, lo sabíamos, esto por más de 15 años al menos, una deficiencia de al menos 240,000 personas profesionales de la salud que en su momento han tenido que ser contratadas, habilitadas, entrenadas para responder a esta epidemia. Y tenemos 3 entidades que tienen ocupaciones de más del 70% en sus camas con ventilador. Estas son las camas que se usan para personas críticamente enfermas. 7 están entre 50 y 69%, y el resto de 22 entidades federativas están con menos del 50% de ocupación. Vamos a ver ahora las generalidades del progreso de la vacunación. Tenemos aquí el avance diario. Ya comentábamos ayer que esto va fluyendo de acuerdo al ritmo en que llegan las vacunas. Tuvimos el inicio de la campaña de vacunación contra COVID-19 o contra el virus SARS-CoV-2 para prevenir COVID-19 el 24 de diciembre y hemos tenido distintos embarques de distinto tamaño. Durante el primer periodo, entre el 24 de diciembre y hasta el 11 de enero, le llamamos periodo de calibración porque solamente utilizamos las vacunas en instalaciones militares para tener un ambiente mucho más controlado de operación que nos permitiera ajustar, calibrar, organizar de manera detallada todo el operativo logístico. Cada vez que hablamos de esto, es muy importante nuestro agradecimiento como civiles a las Fuerzas Armadas, aquí presentes los 2 secretarios de Defensa y de Marina, porque gracias a ellos y la experiencia logística que tienen nuestros ejércitos, pudimos organizar un operativo verdaderamente eficiente que nos ha permitido ya en la fase de expansión, que empezó con el embarque grande de 439,000 dosis a partir del 12 de enero, vacunar de una manera expedita al personal de salud. Ahí tenemos, por eso suben el tamaño de estas columnas y muestra cómo día por día se han ido utilizando las vacunas. La razón por la que cambia la velocidad, lo cual vemos en la siguiente gráfica también, donde súbitamente a partir del 13 de enero
vacunamos una gran cantidad de personas diarias, pero después se hace un poco más lento, es porque empezamos por los hospitales más grandes, donde hay más personal de salud de primera línea, y después son unidades un tanto más pequeñas, donde obviamente hay menos personas por vacunar. Prácticamente se ha terminado con este paquete de vacunación. La siguiente, y aquí se puede ver su distribución en primeras dosis y segundas dosis, en la medida en que 21 días después de la primera ya se está poniendo la segunda para completar el esquema. ¿Cuál es la importancia de la segunda dosis? Es aumentar el porcentaje de eficacia. Estas vacunas, igual que muchas otras, tienen esquemas de más de una dosis. En la primera se alcanza una eficacia cercana o superior al 80%. Esto quiere decir que se reduce el riesgo de infección hasta en 80%, y al poner la segunda, 21 días después, se logra que esto suba, en el caso de la vacuna de Pfizer, hasta 94%. Ahora, aquí aprovecho para comentar, desde el año pasado, durante diciembre de 2020, la Organización Mundial de la Salud empezó a plantear la posibilidad de expandir el periodo entre las dosis, y se planteó que podía ser hasta de 28 días en vez de 21 días. La importancia de esto es ganar 7 días en poder seguir ampliando cobertura sin tener que poner la segunda dosis. Este planteamiento no es derivado simplemente de este empeño de hacerlo, sino además fundamentado en la evidencia científica que los propios ensayos clínicos han mostrado, en este caso para la vacuna de Pfizer, pero también para las otras vacunas. Recientemente, el 8 de enero, la Organización Mundial de la Salud publicó su más reciente recomendación interina, específicamente sobre la vacuna de Pfizer-BioNTech, donde está planteando que podría extenderse hasta 45 días el intervalo de las dosis. Misma idea, el punto es, pueden pasar más días sin que se afecte en modo alguno la eficacia final que se alcanza con la vacuna, ni eventualmente la duración de la inmunidad. Esto está amparado, desde luego, en esa evidencia científica y en décadas de conocimiento sobre la inmunología. En este momento, hoy, martes 19 de enero, sesionará el Grupo Técnico Asesor de Vacunación de México. Este grupo que hemos mencionado múltiples veces es un grupo de personas científicas altamente expertas que reflexionan científicamente sobre el tema. Uno de ellos, para destacar la importancia de este grupo, es el doctor Cravioto, Alejandro Cravioto, que lo hemos mencionado muchas veces. Él es en este momento el presidente del Grupo Asesor Estratégico de Vacunación de la Organización Mundial de la Salud. Participan otras personas, la doctora Celia Alpuche, quien lo preside, el doctor José Ignacio Santos Preciado, quien fue el creador del programa de vacunación universal en México y actualmente es el secretario del Consejo de Salubridad General. Entonces, hoy sesionarán con varios propósitos: darle seguimiento a la evidencia científica sobre vacunas COVID, pero uno de los elementos que van a abordar es precisamente la revisión de la evidencia científica sobre esta recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Eventualmente nos harán una recomendación sobre el periodo en el que se puede alargar este intervalo entre las dosis, y con base en lo que nos recomienden podríamos tener incluso nuevas adaptaciones del plan de vacunación, lo cual podría ser benéfico para cubrir retraso en la entrega de la vacuna, que ya fue comentado y anunciado, y podríamos tener ampliación de cobertura y posteriormente, cuando vamos a tener la recuperación de dosis, tener las segundas aplicaciones. Ya veremos qué ocurre y lo comentaremos. La siguiente y penúltima es cuántas entidades federativas participan. Todas. Destacamos, creo que a estas alturas ya nadie se confunde, que 32 entidades federativas, que es el total de las entidades federativas de México, tienen el mismo nivel de prioridad. Nadie tiene preferencias sobre otro, toda la población mexicana es relevante. Por lo tanto, la vacuna se distribuyó a todas las entidades federativas y se seguirá distribuyendo a todas las entidades federativas. Y tenemos que 27 de ellas
han completado arriba del 95%, varias de ellas se ve en la gráfica, 100%, ya se acabaron el paquete y están listas para vacunar a los que siguen. Y la última es la distribución del número de dosis o del porcentaje de dosis que han sido ya aplicadas. Se ve que este 88% son las dosis que finalmente ya fueron aplicadas. Ojo, hasta el corte de información de ayer a las 16 horas, siguieron abiertos los puestos de vacunación en las unidades de salud y es posible que ya a estas alturas se haya completado aún más. Y ahí tenemos esa reserva que deliberadamente dejamos en los depósitos centrales, precisamente para proteger la posibilidad de tener la segunda dosis ante cualquier eventualidad. Si me permiten ahora, ya no me pase la siguiente, ya va a ser lo que presentará el canciller, pero si me permite el presidente, me paso allá a presentar las curvas. Antes de presentar las curvas y terminando con el tema de vacunación, comento en términos generales lo que hemos venido explicando, la panorámica del plan de vacunación. El plan que fue presentado aquí mismo el 8 de diciembre de 2020 ha sido diseñado precisamente con base en las recomendaciones del Grupo Técnico Asesor de Vacunación al que he mencionado. Y es muy semejante al que tienen muchos otros países, por ejemplo, Reino Unido, otros países europeos, Estados Unidos, Argentina, varios países hemos tenido a bien incorporar las recomendaciones generales de la Organización Mundial de la Salud y también adaptarlas a las condiciones tanto epidemiológicas como sociodemográficas de nuestro país. Y el plan en general tiene 4 bloques que corresponden a los ejes de priorización que hemos mencionado. El primer elemento es vacunar a quienes nos protegen, los miembros del personal de salud de primera línea. Esto lo hemos destacado, es el personal que está directamente expuesto o mayormente expuesto a las personas que tienen COVID-19 y por lo tanto tienen el mayor riesgo de ser contagiadas, el personal de salud de primera línea. En ese personal de salud de primera línea hay algunos segmentos distinguibles. El primero son las unidades hospitalarias para la atención COVID, también las unidades que no son hospitales, pero también están atendiendo activamente casos de COVID, y la atención prehospitalaria, el personal de ambulancias, los centros reguladores de urgencias que está atendiendo a personas con COVID. En estos casos es personal clínico, no personal administrativo, que quede muy claro eso. Clínico nos referimos no solamente a médicas y médicos y enfermeras y enfermeros, sino a 11 categorías laborales de personas que están en proximidad con los enfermos de COVID. Este es el primer elemento. El segundo es el eje de prioridad sobre edad. Está también evaluado científicamente en México, en la Organización Mundial de la Salud y en varios países, que la edad es uno de los determinantes fundamentales del riesgo de complicarse y de perder la vida por el daño que causa el virus SARS-CoV-2. Y por eso empezamos con la edad más avanzada y seguimos hacia abajo hasta los 60 años, y ese es el bloque de prioridad que marca el rumbo del plan. Es importante destacar que también hay personas que tienen enfermedades crónicas y que en México, igual que en otros países que tenemos estas inmensas epidemias de obesidad, sobrepeso, diabetes, hipertensión, el conjunto de las enfermedades crónicas no transmisibles, estas enfermedades juegan un papel muy importante en el daño. Entonces, el segundo eje de prioridad es precisamente la comorbilidad, y en cada categoría de edad se incluye prioritariamente a quienes tienen comorbilidades. Pero además, conforme se avanza en edades, de arriba para abajo, cuando llegamos a cubrir a todo el bloque de personas de 60 y más años de vida, hemos cubierto ya prácticamente 45% de las personas que tienen diabetes e hipertensión, los dos determinantes mayores de las complicaciones. Entonces, esto va sincrónico. Y en el tercer eje de priorización están las necesidades de control epidemiológico, y aquí hemos considerado también las oportunidades de usar la vacuna como un mecanismo de
terminar de controlar epidemias que están ya en muy avanzado y estable grado de control. Y uno de los ejemplos característicos, esto lo hemos también mencionado, es el estado de Campeche. Campeche fue el primer estado que alcanzó el semáforo verde, nunca ha tenido reversa del semáforo verde y se mantiene en un control muy estable desde hace 3 meses. Y esto lo que nos permite es vislumbrar oportunidades de que la vacuna termine de proteger a personas que participan en actividades sociales de gran interés público, la educación pública. Y venimos comentando también que se puede utilizar la vacuna para proteger al personal escolar, que permitiría empezar a abrir las escuelas, que solamente se abren con semáforo verde, de acuerdo a lo estipulado. Entonces, parte de la vacunación que ahora llegará también puede ser utilizada, y así se va a utilizar, para vacunar a cerca de 20,000 personas del sistema educativo del estado de Campeche, lo cual ya permitiría empezar la preparación más acelerada hacia la apertura escolar en este estado. Por supuesto, esto será detalladamente conversado con el gobernador Aiza, su secretario de Salud, el doctor González, y todo el equipo, y conjuntamente con la Secretaría de Educación Pública. Pero esto muestra cómo la vacuna no solamente es un instrumento pensado desde la salud, sino pensado desde la actividad social. Otros países han incorporado también explícitamente al personal educativo. Argentina, por ejemplo, que acabamos de visitar para una misión específica, tiene en su plan de vacunación al personal educativo. Vámonos ahora sí con las entidades federativas. La panorámica nacional en un mapa de intensidades de color, se puede ver rápidamente aquellas entidades federativas que tienen los colores más claros, están en menor intensidad epidémica, los que tienen los colores más oscuros tienen incidencias mayores. La siguiente. Aquí se ve la curva epidémica de casos estimados, es la misma que acabo de presentar y se puede ver la tendencia. En general, en todas estas curvas que presentaré está la curva de defunciones y en las que son estatales se verá aquí un recuadro en color verde que muestra la curva de defunciones. Y el segundo panel es la hospitalización. Este será el proceder, vemos la siguiente, que tendremos para todas las 32 entidades federativas. Esta es la mortalidad nacional y se puede ver también cómo con el mismo calendario, a partir de octubre, la semana 40 es donde empieza octubre y después tuvimos el ascenso. Y en todos los paneles se verá la ocupación hospitalaria en la etiqueta del lado derecho arriba. La siguiente. Siguiente. Y la hospitalización se mostrará de esta manera, como hemos comentado varias veces. Cabe destacar cuáles son estas 3 líneas. La línea de hasta arriba es la suma de las otras 2 líneas de abajo y las líneas lo que representan es la suma de personas que están hospitalizadas en cada uno de los días. Recuerden que la curva de hospitalización empieza en mayo, no está desde el inicio del año, aquí empieza en mayo. La curva roja es personas que están en camas de hospitalización general, es decir, no están intubadas y representa el 80% de la suma. Y un grupo minoritario, el 20% restante, son personas que están intubadas. Esto para destacar que la hospitalización por COVID no necesariamente implica estados avanzados de gravedad. 80%, 8 de cada 10 que están hospitalizados están en una condición delicada o suficientemente grave para ser hospitalizados, pero no están intubadas. Vemos la tendencia general de la hospitalización en el país, sigue en esta fase creciente. Ahora sí, vámonos uno por uno y de manera más expedita para cada entidad federativa. Aguascalientes, ascenso al inicio, una larga meseta durante prácticamente todo el verano, a partir de octubre un ascenso muy acelerado y afortunadamente ya una tendencia de descenso desde hace 5 o 6 semanas. Se encuentra en este momento en semáforo naranja y aquí se ve la curva de mortalidad que sigue un patrón semejante. La siguiente. Y la hospitalización en Aguascalientes, subidas y bajadas, había tenido una reducción en el periodo más reciente de finales de noviembre y diciembre y durante lo que va del mes de enero y la segunda mitad de diciembre y lo que va de enero está nuevamente al alza. La siguiente.
Baja California también fue uno de los primeros estados afectados, junto con la Ciudad de México. Después tuvo un descenso durante buena parte de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, y después a partir de octubre también empezó con el incremento, llegó a una situación bastante preocupante, pero afortunadamente ya tenemos también 5 semanas de descenso, acaba de pasar a semáforo naranja. La siguiente. Hospitalizaciones siguen un patrón consistente, fueron subiendo y tienen en este momento descenso. La siguiente. Baja California Sur preocupa en este momento, tenemos una tendencia de rápida aceleración de la epidemia, como se puede ver claramente en el trazo final de la gráfica. Pasó a semáforo naranja, estaba en amarillo, pasó a naranja en virtud de que tiene esta fase de aceleración, que ya empieza a repercutir en la mortalidad en Baja California Sur. La siguiente. La hospitalización también en fase de ascenso y ascenso rápido. La siguiente. Y el estado de Campeche es justo el contraste, es lo que acabo de mencionar. Tenemos el punto máximo, ocurrió en mediados de julio, en la semana 27, después descendió rápidamente, pero lo más importante es que se ha mantenido estable en control. Pequeñas variaciones, pero en general estable, lo que da grandes oportunidades. Semáforo verde por más de 3 meses. La siguiente. Lo mismo la hospitalización y las defunciones en Campeche. En Chiapas tenemos un patrón semejante, tuvo una reducción súbita, tanto inesperada, y después llegó a una fase de estabilización que se mantiene, tiene un pequeño incremento en las 4 semanas más recientes y un incremento en la mortalidad, acaba de pasar a semáforo amarillo. La siguiente, proveniente del verde, también porque tiene ahorita un ascenso en la hospitalización. La siguiente. Y en Chihuahua también, como fue el caso de otras entidades, tuvimos este incremento súbito a partir de las semanas finales del mes de agosto y de septiembre y primeras de octubre, y después ha tenido un descenso muy alentador y muy consistente que le hace llegar a semáforo amarillo. La mortalidad, mismo patrón, y la hospitalización también en descenso claro. La siguiente. La Ciudad de México. Siempre que hablamos de la Ciudad de México, de Guadalajara y de Monterrey, destacamos que las ciudades grandes, las zonas metropolitanas grandes, tienen los retos más grandes de control epidémico. Solamente por la densidad poblacional y el tamaño hace muy lento el cambio una vez que se implantan las medidas de prevención. Y esto es importante tomarlo en cuenta porque los cambios se van viendo en forma más lenta. Lo que vemos es este largo periodo de meseta que tuvo, a pesar de ser esta zona metropolitana la mayor del país, después un ascenso igualmente desde la semana 40 y actualmente bajadas y subidas, permanece, como lo ha destacado la doctora Sheinbaum, en semáforo rojo. Las defunciones también en este periodo de ascenso. La siguiente, y la hospitalización aún en periodo de ascenso. Apenas esta semana empezamos a ver un cambio modesto todavía en la velocidad de las hospitalizaciones. Ojalá que se mantenga y ojalá que el efecto de las distintas restricciones de movilidad que han sido recomendadas a la ciudadanía empiece a tener efecto. La siguiente. El estado de Coahuila, también un punto de bajada, agosto-septiembre, después subida y después un descenso lento con subidas y bajadas. Regresó a semáforo rojo de haber estado ya en naranja. La mortalidad va en fase de incremento. La siguiente, lo mismo la hospitalización, aunque el incremento no es tan acelerado como lo había sido antes. La siguiente. El estado de Colima, un patrón también semejante, descenso desde varias semanas de la primavera y el verano. Después tenemos este incremento, y actualmente está en semáforo naranja. La siguiente, la hospitalización en Colima, todavía en fase de ascenso. La siguiente. El estado de Durango llegó a situaciones también preocupantes de ocupación hospitalaria y el número de casos, y tuvo ese impacto también en la mortalidad. Después ha descendido y se mantiene en general en descenso, solamente en las últimas 2 semanas tendencia de ascenso que ojalá recupere el curso que ya llevaba. La siguiente. Lo mismo la hospitalización,
descenso y en las semanas más recientes ascenso. La siguiente. El Estado de México sigue un patrón muy semejante al de la Ciudad de México, como lo pueden ver, es por obvias razones, forma parte de una misma comunidad en el Valle de México. Está el otro valle, el Valle de Toluca, y también en la zona oriental, que tienen patrones diferentes, pero el conjunto lo hace muy parecido a la Ciudad de México. La siguiente. Y también esta tendencia todavía en ascenso de la hospitalización. La siguiente. Guanajuato también está en semáforo rojo porque ha seguido en ascenso, tuvo un par de semanas de reducción y vuelve a estar en ascenso, y la mortalidad todavía en ascenso. La siguiente, la hospitalización también en ascenso. Entonces sigue en semáforo rojo. La siguiente. El estado de Guerrero también empieza ya muy aceleradamente a incrementar el número de casos. Esto impacta en la mortalidad, y en la hospitalización vemos también, en la siguiente, que va en acelerado crecimiento la epidemia. La siguiente. Hidalgo va, aunque no tan rápido, va en ascenso ya desde muchas semanas, desde que empezó octubre, no ha cambiado esa tendencia, pasa a semáforo rojo. La mortalidad también en ascenso y la hospitalización también en ascenso. Hablamos hace un par de semanas o 3, hablamos de la zona de la megalópolis. La megalópolis son 7 entidades federativas en torno al Valle de México que tienen más o menos la misma dinámica epidemiológica porque comparten una gran cantidad de flujos de población todos los días. La siguiente. Jalisco también en fase de ascenso y pasa a semáforo rojo. La mortalidad está en clara tendencia de ascenso. La siguiente, lo mismo que la hospitalización. Entonces también en Jalisco existe el reto de la zona metropolitana de Guadalajara y tardará más en tener una respuesta positiva. Es muy importante que se tengan las medidas de restricción o de reducción de la movilidad y que se amplíe la capacidad de detección en las comunidades. Esto es parte de las estrategias de salud pública que desde mediados del año pasado fueron implantadas. La siguiente. En Michoacán, también tendencia a la alza, solamente una semana de reducción, aún está en semáforo naranja, ojalá que no lo pierda, y vean ustedes cómo hay fluctuaciones importantes de las defunciones en este momento en ascenso. La siguiente, y la hospitalización en tendencia ascendente. La siguiente. Morelos, bastante obvio también, en un crecimiento muy acelerado, hay que tener mucho cuidado con reducir la movilidad en Morelos y ampliar la capacidad de detección comunitaria porque tenemos esta fase de ascenso igual que la hospitalización. La siguiente. Nayarit, en una fase acelerada de ascenso, también importante que repercute en la mortalidad y desde luego en la hospitalización. La siguiente. Ahí se ve. Cuando decimos en especial de algunas entidades federativas es porque la proporción, el porcentaje de camas ocupadas se acerca importantemente al límite y eso impone la necesidad de hacer reconversiones. Entonces ahí donde hay eso es muy muy importante tener mayor capacidad en las acciones de salud pública. La siguiente. Nuevo León en tendencia de ascenso, no es una tendencia tan acelerada, tan precipitosa, pero claramente es una tendencia de ascenso que arrancó desde el mes de agosto. Aquí no tuvieron la situación que tuvo el país y varias entidades de reducción en agosto-septiembre, sino que en general ha sido la trayectoria de ascenso hasta el momento. Por estar ahí, además una zona metropolitana tan grande como la de Monterrey, hay que tener especial cuidado. Pasan a semáforo rojo, la siguiente, su hospitalización en tendencia de ascenso. Y la capacidad hospitalaria llegando al límite, la siguiente. En Oaxaca, tendencia de ascenso, apenas una semana de una reducción importante, pero en general había tenido tendencia de ascenso, está en semáforo naranja, la siguiente, su hospitalización en fase de ascenso, la siguiente. Puebla lo mismo, había llegado a una muy importante reducción, pero desde la semana 40 en fase de ascenso, no tan acelerada como las entidades que ya mencioné, pero ciertamente en fase de ascenso, también en la mortalidad, la siguiente, y en la hospitalización, acercándose al límite, 79% de ocupación. La siguiente. En Querétaro, lo mismo, rápido ascenso durante todo el otoño y
pasa a semáforo rojo porque sus indicadores de mortalidad, principalmente la siguiente, y de hospitalización van en fase de ascenso acelerado. La siguiente. Quintana Roo, en cambio, ha sido alentador porque tuvo, semejante a los estados del sur, Campeche y Chiapas, esta reducción muy sostenida. Desafortunadamente, desde hace varias semanas se perdió, pasa a semáforo naranja para nuevamente poner algunas restricciones de la movilidad. La siguiente, su hospitalización levemente, lentamente en ascenso, todavía tiene muy buena capacidad hospitalaria, pero vale la pena reducir los contagios. La siguiente. San Luis Potosí, con fluctuaciones importantes durante todo el otoño y el invierno, en estas últimas 2 semanas en ascenso, no ha tenido tan importante repercusión en la mortalidad, aunque se mantiene todavía alta. La siguiente, y la hospitalización en rápido crecimiento. En general, hemos dicho, después del incremento de casos, 15 días después incrementan las hospitalizaciones y cerca de 21 días después aumenta la mortalidad en general. La siguiente. Sinaloa, con un largo trecho de descenso, apenas en las últimas 2 semanas empezó a incrementar. Ojalá se logre recuperar con las acciones de salud pública, reducir los contagios. La siguiente, su hospitalización también recientemente con un incremento. La siguiente. Sonora, el patrón que se ve. Llegamos al final del verano y empezó a subir. Afortunadamente recuperaron la tendencia ya de reducción en las últimas 4 semanas, parece ser una tendencia estable y también empieza a repercutir en el descenso de la mortalidad. La siguiente, y la hospitalización lentamente en incremento, pero ojalá que en la medida en que bajan los casos, bajarán las hospitalizaciones. La siguiente, Tabasco, patrón semejante al de Puebla, por ejemplo, bajó hasta llegar al otoño, empezó a subir y todavía mantiene tendencia a la alza. No hay una repercusión tan importante en la mortalidad, aunque va en tendencia de crecimiento. La siguiente, y la hospitalización lentamente va creciendo. La siguiente, Tamaulipas, un patrón muy semejante, como pueden ver, al que acabo de mencionar para Tabasco, aunque la velocidad de incremento no es tan grande en los casos ni en la mortalidad. La siguiente, ni en la hospitalización. La siguiente. Y Tlaxcala se disparó en este momento, después de haber tenido también varias semanas de control durante el verano y a partir del otoño empezó a subir, pero concretamente desde el invierno empezó a subir muy rápidamente. Parte de la megalópolis pasó también a semáforo rojo y la hospitalización en aumento. La siguiente. Veracruz, ya casi para terminar, un patrón semejante al de Tabasco y al de Tamaulipas, aunque el incremento no es todavía tan alto. La siguiente, y la hospitalización en aumento. La siguiente. Yucatán, con descenso, después estabilidad con tendencia a la baja, no hay una repercusión importante sobre la mortalidad. La siguiente, y la hospitalización se mantiene estable. La última, Zacatecas, tuvo crecimiento y ahora va para abajo, un par de semanas con retorno hacia la fase de ascenso, semejante a lo que pasa en Chihuahua, pero en general se ha mantenido en descenso. La siguiente, y su hospitalización aún en una fase general de descenso. La última imagen, vemos el semáforo de riesgo epidémico COVID, que tendrá vigencia del 18 al 31 de enero. Varias entidades pasaron a rojo, fueron ya señaladas. Tenemos Coahuila, Nuevo León, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Estado de México, Morelos y Tlaxcala. Toda la megalópolis, más Jalisco, Coahuila y Nuevo León. Campeche en color verde y es muy alentador por todo lo que hemos comentado. Chiapas en amarillo, Chihuahua en amarillo, el resto en naranja. En resumen, la epidemia sigue activa en México, en el mundo, tiene subidas y bajadas, hay múltiples razones por las que la epidemia se comporta así. Avanzamos y arrancamos ya la vacunación y va a ser muy importante que esa vacunación se haga en forma ordenada, en forma muy organizada, para que empiece a tener los impactos programados, particularmente el de proteger a las personas trabajadoras de la salud, para estar tranquilos que ellas y ellos están protegidos, y enseguida la reducción de la mortalidad que se logrará conforme avancemos en la cobertura de personas adultas mayores. Esto es todo, presidente.